Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Súper. Súper bien. Bueno, muy bienvenidos todos a este segundo jueves de nuestro jueves de café, ya que estamos realizando en conjunto con nuestros amigos de Kitsania México, Carla y Jessica. Y me imagino que varios de ustedes deben haber asistido a nuestro webinar de la semana pasada. Esperamos que todos les haya gustado, y si no, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ya, si se pueden conectar en nuestro canal de YouTube y de Facebook para que lo puedan ver, porque estuvo, la verdad es que muy bueno. Y hoy día estaremos con Carla Echenique hablando sobre el STEAM, ya, que es esta metodología que está tan de moda en estos tiempos de cambio, que nos potencia las habilidades del siglo XXI, que es tan importante desarrollar en los niños y en general en la sociedad. Así que eso, esperamos que cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo en el chat. Ya al final igual vamos a dar unos minutos para hacer preguntas. Y eso, voy a presentar a Carla. Ella es licenciada en Pedagogía de la Universidad Panamericana. Trabajó en la editorial Esfinge como consultora educativa para escuelas, en Ideas Learning como diseñadora instruccional. Trabajó en Papalote en el Museo del Niño, generando propuestas para escuelas y capacitación docente en temas STEAM y movimiento maker, design thinking, pedagogías contemporáneas, etc. Es generadora de contenido educativo, experta en aprendizaje a través del juego, y además trabaja como consultora independiente. Así que aquí los dejo con Carla. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, muchas thanks, como decimos en Kitsania, por recibirme. Es realmente siempre un placer tener la oportunidad de platicar con gente que está en educación. A mí la educación es una de mis grandes pasiones, entonces me preguntaban hace rato cuánto me iba a tardar y les dije que porque me daban cierto tiempo, porque si no yo puedo hablar y hablar y hablar. Bueno, aquí ya estoy yo, lista con, no tomo café, pero es mi té, para empezar a platicarles un poco de este tema de STEM o STEAM. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo se vive en Kitsania? Y sobre todo una de las cosas que considero yo, que es a donde le voy a dar foco a la plática del día de hoy, que es que STEM puede ser una herramienta de cambio. Entonces, les voy a comenzar a compartir mi pantalla para que empecemos. Ahí está. Ya la pueden ver. A ver, ya, hazme así. Listo. Bueno, pues empecemos. Les estaba diciendo que el día de hoy vamos a hablar de STEM como herramienta educativa para el cambio. Y es un tema sumamente interesante. Llevamos ya escuchando de STEM o STEAM casi 10 años, pero realmente, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Al final es una tendencia que empieza en Estados Unidos y que poco a poco, de hecho, Chile es de los países en donde más sé que ubican y trabajan en STEM, tanto a nivel en escuelas como en otros entornos educativos. Entonces, bueno, primero lo primero. ¿Qué es STEM? ¿Qué significa? Tengo aquí un par de preguntas para todos en donde quiero que de manera personal o si quieren irme comentando en el chat, les quiero preguntar, ¿quién era bueno en matemáticas? Yo, por ejemplo, no. Yo no era buena en matemáticas. Mira, ellos sí eran buenos en matemáticas, muy bien. Ok. ¿A quién de aquí le costaba trabajo como los temas de química, física, biología? Muy bien. Ay, los estoy viendo en sus pantallas, ¿eh? O sea que pueden alzar la mano también. Seguimos con las preguntas. ¿A alguno de ustedes les hubiera gustado aprender más de tecnología cuando eran más chicos? Digo, sé que el momento en el que crecimos no es que hubiera smartphones todavía, pero miren, nos costaba trabajo.
Y finalmente, una pregunta que además a mí me gusta mucho preguntar. ¿Quién eligió su carrera profesional descartando las que tenían matemáticas, no? Están así, al momento de escoger a qué nos íbamos a dedicar. ¿Tiene matemáticas? No, entonces perfecto, por ahí me voy. La verdad es que he tenido el privilegio de platicar con muchos docentes, con muchos miembros de la comunidad educativa y hacerles estas mismas preguntas. Y las respuestas siempre son muy parecidas. De repente tenemos algunos que eran mejores en matemáticas, peores en matemáticas, pero esta última pregunta de descartar la persona que puedes llegar a ser a partir de si tiene, ahí lo escribí mal, dice matemáticas, bueno, perdónenme. La persona que puede uno llegar a ser a partir de un simple tema como las matemáticas o no, me parece sumamente fuerte. Y entonces, por esto es por donde me gustaría empezar, en pensar nosotros en nuestras propias vidas, de qué manera hasta cierto punto nuestras decisiones, si no es que hoy en nuestra juventud, se vieron marcadas por qué tan acercados estábamos hacia las ciencias, hacia las otras cosas. Acá traigo esta frase de Barack Obama, en donde me gusta introducir el tema, que dice que la ciencia es más que una materia escolar, o la tabla periódica, o incluso las propiedades de las olas. Es un acercamiento al mundo, una manera crítica de entender, explorar e interactuar con el mundo y entonces tener la capacidad de cambiar este mundo. Y creo que esta frase es la que puede resumir todo lo que vamos a ver el día de hoy. Empecemos por el principio, si es que mi computadora no se traba. ¿Qué entendemos por STEM? La parte difícil de STEM no es entender qué es, sino realmente cómo funciona y sobre todo el gran reto es cómo lo aplico al aula, porque de repente existen muchas ideas erróneas, muchas veces de realmente cómo se ve STEM en el día a día del salón de clases. STEM, por sus siglas en inglés, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahora sí que siempre se presenta junto, porque claro, a ver, si nos ponemos a pensar, las ingenierías, ¿se puede hablar de ingeniería sin matemática? No. ¿Se puede hablar de tecnología sin ingeniería? No. ¿Se puede hablar de ingeniería sin ciencia? No. Entonces, justo estas cuatro disciplinas o ciencias están profundamente ligadas y la idea de STEM es dejar de separarlas, promoverlas, porque además STEM nace tomando en consideración los trabajos de futuro, que este es un tema que, como sabrán ustedes, Kitsania, pues tratamos de darle visibilidad a qué es lo que puede ser un niño, a ver los trabajos del futuro y todas estas posibilidades que podemos ofrecer para los niños. Ahora, STEM ya en una definición un poco más académica, por así decirlo, se entiende como un acercamiento interdisciplinario. Eso es lo primero que quiero resaltar. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos trabajando en STEM, no trabajamos simplemente en la materia de ciencias o la materia de matemáticas, sino elimina el trabajo segmentado por materias. Y entonces, interdisciplinario al aprendizaje que remueve las barreras tradicionales de las cuatro disciplinas. ¿Cómo las remueve? Utiliza el método ABP, que significa aprendizaje basado en proyectos. Esto es prácticamente incluir las cuatro disciplinas en un solo proyecto, en vez de lo que sería normalmente como el proyecto de ciencias, el proyecto de matemáticas y el proyecto de computación o tecnología, integrar todo en uno solo, porque así es la manera en la que se encuentran en el mundo real. Entonces, justo al hablar de que se encuentra en el mundo real, estamos hablando porque aquí no le pasó. Estar en el cole y de repente hacerse esta gran pregunta de ¿y yo por qué necesito aprender esto? Clase de matemáticas, cálculo, todos estos más complejos. ¿Yo por qué necesito saber todo esto? Entonces, la metodología STEM o el acercamiento STEM nos ayuda a darle esta pertenencia a lo que estamos enseñando en la vida diaria y real del alumno. Y además está esta cuestión de los recuerdos que me gusta mencionarla porque al final el aprendizaje es un proceso emocional. El aprendizaje, lo que más vamos a recordar en nuestra vida es aquello a lo que
podemos generar un vínculo. Entonces, aquello que hace sentido en nuestra vida en ese momento o aquello que en retrospectiva podemos recordar como un momento agradable, ahí se forma el aprendizaje significativo. ¿Y por qué hablaríamos nosotros de STEM? Bueno, porque realmente es inspirar a más alumnos a elegir y a dedicarse a carreras STEM. También porque STEM, al hablar de STEM, estamos hablando no solo, claro, de esta parte aspiracional, de tener futuros científicos, ingenieros, sino también estamos hablando de que aunque en el futuro vayan a ser pedagogos como yo, comunicólogos, historiadores, administradores, tengan estas herramientas, estas habilidades del futuro o habilidades del siglo XXI se llaman también, que pueden ser como la interdisciplinariedad, que es esta capacidad de la mente de conectar cosas distintas, el pensamiento crítico del análisis de por qué sucede algo, y más en una sociedad como la que vivimos ahora, este pensamiento crítico de decir, cuestionar lo que vemos, identificar por qué sucede una cosa, por las razones por las que sucede. Está la cuestión de la creatividad. Al final, STEM nace y se basa en la creatividad, que este es un tema que ahorita les voy a mencionar un poco más. La resolución de problemas. ¿Cuántas veces no nos quejamos de que el sistema educativo tradicional es muy pasivo? Esto, al igual que la metodología STEM, al igual que Kitsania, justo por eso lo incluimos y nos gusta, involucra el trabajo con las manos, el trabajo activo, lo que nos lleva a la resolución de problemas por mérito del alumno. Entonces, ya no solo estamos hablando de que, pues, hicieron su tarea y le entregaron y listo, sino que también están ellos mismos dándose cuenta de lo que pueden hacer y tomando autoridad y liderazgo en su propio proceso de aprendizaje. Y eso, al hablar ya de esquemas de pensamiento e incluso de metacognición, si me quiero ver muy pedagógica, es la base y el propósito de todo lo que estamos haciendo con STEM. Después, claro, está la cuestión del manejo de las tecnologías, que hoy por hoy es una habilidad básica que hay que ayudarle a los niños a desarrollar, que a nosotros tampoco nos vendría nada mal que desarrollásemos. Y finalmente, la colaboración. Les mencionaba que STEM se trabaja, por lo general, a partir del ABP, del aprendizaje basado en proyectos. Y es aquí en donde muchas veces en un entorno en el aula, esto no se ve necesariamente como un proyecto individual, a veces sí, pero cuando es mucho más enriquecedor es cuando es un proyecto colaborativo, porque claro, en el aula también estamos diciendo que no tenemos tanto tiempo, tantas horas como las que nos gustaría para desarrollar un proyecto personalizado del alumno. Eso puede funcionar más como cada 6 meses, cada 3 meses, pero ya en el día a día es a partir de esta colaboración que se logra esta creatividad, esta resolución de problemas y este pensamiento crítico del que les estaba hablando. Entonces, quiero que cierren los ojos, bueno, no cierren los ojos, pero tomemos una pausa y nos imaginemos. ¿Cómo? Si yo les digo, piensen en un ingeniero, ¿qué tipo de personas se imaginan? ¿Cómo es? ¿Cómo está vestido? Si le propones una idea loca, ¿qué te dice? Como creemos que son, tal vez voy a hablar por la mayoría, pero según la experiencia de platicar con diferentes docentes, no, es una mente cuadrada, ¿no? El ingeniero estamos acostumbrados a que es cuadrado, hace las cosas como se tienen que hacer, por el método, dice A, B, C, pues eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que STEM es fascinante. Les dije que les iba a hablar un poco más de la creatividad y este es el momento, porque STEM nos invita a volver a definir cómo vemos a los ingenieros y cómo los ingenieros se ven a sí mismos. ¿Por qué? Porque ingeniero viene de ingenio, es el perfil creativo. Entonces, los ingenieros son aquellos que toman un problema y a partir de los conocimientos, claro que estos conocimientos de ciencia y de ingeniería sí son más cuadrados, pero tiene esta capacidad cognitiva de ser creativo y de pensar en diferentes maneras de resolver un problema a partir justo de esta interdisciplinariedad que les estaba mencionando. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que la creatividad no existe. Les voy a contar por qué. Resulta ser que la creatividad es simplemente una capacidad del cerebro de asociar
cosas o experiencias que ya tenemos con otro contexto. Entonces, creatividad, al final nunca es que inventemos nada de cero, porque todo es a partir de la inspiración y de lo que sabemos y de lo que trabajamos. Entonces, nosotros al ser creativos tomamos todo lo que sabemos y, por ejemplo, si estamos resolviendo un problema, no sé, en la cocina y yo trabajo en una fábrica y tuve un problema parecido y digo, esto podría funcionar de esta manera. Estás usando este pensamiento interdisciplinario para cruzar y dejar de segmentar precisamente como manejábamos mucho en el colegio, en la escuela desde pequeños, todo separado para poder concebir todo como uno solo. Y ese es el motor de la creatividad. ¿Por qué otras razones podemos platicar con STEM? Que esta es una de mis favoritas. Realmente STEM es el motor para generar la innovación. Y generar la innovación específicamente en el momento en el que vivimos, al hablar de STEM, ya tenemos que hablar también de, no sé si estén familiarizados con esta imagen, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, estamos en un momento en la historia en donde nos hablan de, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Día de la Tierra. Nos hablan de que si el cambio climático, de que crisis humanitarias, cuestiones de migración, cuestiones de igualdad, cuestiones sociales y ambientales muy fuertes, incluso económicas. ¿Y cómo se va a resolver todo esto? Una de las respuestas más fascinantes se encuentra en la ciencia, en la innovación como motor de este cambio. Entonces, digo, y esto ya es viéndolo a un nivel macro, al hablar de STEM, y el trabajar en STEM con los alumnos, con los niños, estamos haciendo que ellos sean agentes de cambio, agentes activos. ¿Cuántos no han visto todas estas noticias de que hay un niño en la India que inventó una máquina para el océano que recoge basura? Los adultos ya no somos únicamente los que estamos resolviendo o hablando de los problemas que importan, sino los niños también están empezando a hacerlo. El semestre pasado, que la revista Time de Estados Unidos nombró a la niña del año, su invención es que usó la inteligencia artificial para identificar casos de cyberbullying, de bullying cibernético. Entonces, empoderar a los niños a través de lo que ellos mismos pueden hacer es la pasión que tenemos nosotros y que vengo el día de hoy a compartirles. Ahora, ¿por qué hablamos de STEM? ¿De dónde nace? Todo pasó hace 10 años, les estaba mencionando, con una cuestión importante. Que en el mundo se estaba dando que había menos científicos e ingenieros. En particular, este problema fue en Estados Unidos. Y en Estados Unidos llegaron con el entonces presidente Milo Barack Obama. Y entonces le dijeron, a ver, tenemos el problema que al final es un problema económico, que Estados Unidos resultó ser una potencia de innovación mucho tiempo, pero de repente empiezan a alzarse China, empiezan a alzarse India, y la cantidad de patentes que estaba generando Estados Unidos se estaban viendo muy reducidas. Y entonces fue donde Barack Obama dice, la respuesta está en la educación. Se acerca porque dice, al final, el problema es que no tenemos tanta gente dedicándose a eso. Entonces, mientras más científicos tengas, más investigación vas a tener. Mientras más ingenieros tengas, más invenciones vas a tener y más maquinaria y más desarrollo. Y ahí fue entonces donde también entra a la plática otra mujer muy conocida, que es Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, que estuvo un rato y que además ella estuvo presidiendo por una época igual a la Unión Europea. Y ella dice, bueno, está bien que tengamos unos programas de STEM en donde inspiremos a los niños a dedicarse a este tipo de carreras, pero hace una pregunta importante. ¿Y las mujeres? Porque al hablar de STEM, también estamos empezando a hablar, así como muchas cosas de las que hablamos a nivel educativo no siempre están aisladas. Hablamos de matemáticas, pues no va a ser aislado, va a ser conectado con muchas otras cosas y lo mismo pasa con STEM. Estamos hablando de progreso económico a partir de las innovaciones. Estamos hablando de una desigualdad de género en donde, claro, Angela Merkel dice, la gran mayoría de personas que se dedican a estas carreras son hombres porque las mujeres no están llegando. Entonces, ahí nace un programa muy grande para promover que también las niñas
se les inspire dedicarse a este tipo de carreras. Y ahí es donde nace STEM, como lo conocemos el día de hoy, que les digo, esto fue hace 10 años. Sin embargo, este proceso evidentemente ha sido muy lento, porque sobre todo me atrevería a decir que en Latinoamérica es el caso de México. Sé que Chile, la verdad, a nivel educativo van un poquito más avanzados que nosotros, pero de todas formas es un abismo en comparación de modelos educativos como Estados Unidos, en donde somos países que tenemos mucha desigualdad y mucha diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos que todo el sistema educativo se impregne con estos temas? Claro, está la gran cuestión de el presupuesto, de la capacitación docente, de la familiarización. Existen muchas variantes que hacen que este proceso no se haya todavía completado o que no se conozca tanto, incluso 10 años después de que se propuso. En el mundo ya cada vez es una tendencia en potencia. Cada vez más los países del mundo realizan programas de STEM. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, en Europa está Inglaterra, Japón tiene un programa gigante, Sudáfrica, Australia, ahí a ustedes por estar aquí el día de hoy les puse también su puntito. Y entonces empezamos a ver que STEM comienza a formar lo que llamaríamos una comunidad educativa mundial de gente apasionada por las ciencias. Y ahora les traigo aquí un videito, no creo que se vaya a escuchar, pero no pasa nada. Aquí lo importante es que vean ya en el aula, porque claro, les decía que la parte de STEM es fácil entender qué es, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hasta ahí. Pero ya cómo funciona en el aula, de qué se tratan estos proyectos, por lo que les traigo este videito en donde están haciendo una mano robótica que es como si sería una manualidad. Aquí hay que resaltar la diferencia, porque de repente, sobre todo como educadores, podemos encontrarnos con este tema de que las personas confunden las manualidades con el movimiento maker o con STEM. Hay que saber que el propósito siempre es distinto. Cuando estamos haciendo una actividad de STEM, tiene un objetivo educativo específico para el desarrollo de conocimientos o habilidades científicas. Y, por ejemplo, aquí pueden ver súper sencillo que ya involucramos la matemática a la hora de medir los, ¿cómo les dicen ustedes? Popotes, pajita, pajilla. Los popotes marcan la mano. Bombillas, bombillas. Y acá están armando toda la mano robótica. Entonces, claro, de repente resulta, o la gente pensaría, que trabajar en STEM, al mencionar la parte tecnológica, es sumamente caro. Y sí, ya mientras van creciendo los niños, es más importante que estén más inmersos en la cuestión tecnológica. Ya le voy a poner pausa acá, porque nosotros no somos de Kaplan Company, pero como pueden ver, por ejemplo, esta actividad propicia la exploración de la ingeniería, porque al final son principios de ingeniería los que nos ayudan a todo esto, pero el cuestionamiento científico de cómo funciona una mano. Y al final esto es tecnología robótica básica. Al final no necesitamos los grandes recursos económicos o tecnológicos para lograr que esto suceda, que esta es una de las grandes cosas que me he topado, que los docentes de repente al momento de trabajar con STEM se frenan porque piensan que involucra una gran cantidad de recursos. Y la otra, pues aquí está, que también requiere que los alumnos piensen de manera creativa al diseñar y construir su propia mano robótica, ¿no? Este ejemplo es muy genérico, por así decirlo, pero puedes, con esta base, decirle a los alumnos, ¿qué se te ocurre que puedes hacer con esto? Y realmente les contaba a ti al principio que yo justo daba clases a docentes en donde les enseñaba a utilizar el método STEAM y lo que hacíamos era como un curso largo en donde ellos iban aplicando cosas con sus alumnos y me contaban y lo íbamos mejorando y así. Y al final del curso me decían, es que una vez que dejas al alumno ir, hacen cosas que yo como docente no me hubiera imaginado.
Acá es importante que nos acerquemos al tema no como una materia, sino es una manera de pensar, porque nosotros no pensamos de manera separada. Y ahora sí, les voy a contar un poco cómo en Kitsania, a través de las actividades y a lo largo de los últimos años, hemos hecho unos esfuerzos muy grandes de tratar que todo esto se viva en la experiencia que estamos haciendo, no solo en el parque, sino en general, con este tipo de charlas, con nuestras publicaciones en redes, todo. Entonces, ¿por qué hace sentido que nosotros en Kitsania hablemos de esto? Bueno, número uno, STEM les está diciendo que nace para orientar a los niños hacia carreras de estos temas y resulta ser que si están familiarizados con Kitsania, nosotros somos el lugar para promover las aspiraciones profesionales de los niños. Entonces, ¿qué mejor lugar para dar visibilidad a las ingenierías, a las ciencias, a la tecnología que en Kitsania, que en una ciudad en donde pueden ver cómo se aplica el día a día de esa profesión? Número dos, STEM pretende dar a los niños estas habilidades del siglo XXI, habilidades del futuro, y nosotros también, y se los digo porque yo lo hice, el marco educativo de Kitsania, tenemos todo el marco de habilidades para el futuro en donde contemplamos precisamente el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, etcétera. Y finalmente, STEM sí se aplica en varias escuelas, pero ahí está lo que les estaba diciendo, que no siempre tienen las instalaciones ni los recursos para trabajarlo. Y entonces, Kitsania, ya tenemos el espacio perfecto para no reemplazar la experiencia STEM en el aula, pero para complementarla siempre, porque Kitsania es el lugar donde la teoría se puede bajar a la práctica. Ahora, una pregunta importante porque seguramente si están familiarizados con el término STEM, conocen también el de STEAM. STEAM, la A representa el arte. ¿Por qué Kitsania hablamos de STEM y no STEAM? Ahí les voy. La experiencia que nosotros ofrecemos está basada realmente en el día a día de un ingeniero en producción, en el día a día de un científico investigador de una universidad. Y en este día a día no siempre podemos encontrar ya basados en la realidad la cuestión artística. Ahora, eso no quiere decir que no pueden estar. Les estaba mencionando que al final el aula y Kitsania tienen que ser complementarios. Nosotros tenemos nuestros beneficios, ustedes tienen nuestros beneficios, y ahora sí que como en Ratatouille, ese momento donde agarra un ingrediente, se lo come muy rico, agarra otro ingrediente, se lo come muy rico, la mezcla de los dos es lo que hace algo espectacular. Entonces aquí es donde nosotros invitamos a los docentes a complementar la visita con actividades que sí involucran esta parte artística de expresión y de personalización y de apropiación cultural, no, apropiación cultural, no, de cultura a través de la experiencia en el aula. Nuestros objetivos realmente son, pues, alinearnos a estos objetivos, estos grandes marcos de Educación 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible que les mencionaba, contribuir al desarrollo de estas habilidades, aumentar las aspiraciones de los niños y finalmente ser un aliado para las escuelas, ofrecer un espacio que complemente la formación que ustedes ya tienen en la currícula. Aquí les cuento, les traigo que hicimos, de hecho, una investigación muy interesante, porque claro, tenemos muchos países en donde hay kitsanias y les preguntamos a los niños qué quieren ser de grandes. Y ahí fue donde podrán ver acá que nos contestaron de todo tipo de cosas. La entrevista se hizo a 18,000 niños. Y los niños, no me voy a detener demasiado en esta infografía. En lo que me quiero detener es en dos cosas. Número uno, los niños alrededor del mundo aspiran a profesiones con las que están familiarizados. Entonces, si yo estoy familiarizado porque en mi familia hay puros doctores, pues yo puedo contemplar ser doctor porque sé que existe. Y que me parece todavía más importante, que niños y niñas mencionan profesiones estereotípicas de su género. Los niños generan esta identidad de género a partir más o menos de los 4 años. Y a partir de eso en Kitsania hemos visto que a partir de los 4 años las niñas se van a la estética, los niños se van al mecánico. Pero ofrecemos, y STEM tiene esta gran oportunidad de reducir esta brecha y decirle a todos, seas quien seas, tú puedes dedicarte a ser científico, a ser ingeniero, y esto yo creo que es
una de las cuestiones que más apasionante hacen el tema, porque estamos hablando ya de un macro, de ser una cuestión de movilidad social a la hora de dar familiarización con diferentes profesiones, y también estamos hablando de temas de reducción de la brecha de género. En Chile, por ejemplo, 9 de cada 10 niñas cuando son pequeñas, 9 de cada 10, mencionan que les gusta el tema de la robótica. Trabajan y les preguntan, oye, ¿te gusta? Y dicen, pues sí. ¿Qué pasa? Solo el 8% de las niñas eligen carreras de STEM. El 27% de los niños y el 8% de las niñas. Este es un porcentaje de mujeres mucho menor. Y esto, digo, se los investigué como para que lo viesen así de claro, de que, claro, en un punto muy joven existe el interés, pero se va perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos desde niños que este interés por la ciencia y la tecnología no se pierda y pueda llegar a ser una realidad en su futuro? ¿Por qué? Porque 8 de los 10 empleos mejor pagados del mundo, según el Foro Económico Mundial, van a ser STEM en un futuro que ya no es tan futuro, sino más presente igual. Y aquí es donde entra la importancia de tener modelos a seguir, porque claro, si los niños conocen estas profesiones y tienen modelos a seguir, ya sea así con un familiar, un amigo, un supervisor en Kidzania, desarrollan aspiraciones. Ahora, ¿cómo se puede vivir esto en Kidzania? Por dar un par de ejemplos. En el hospital no estamos hablando solo de un juego de cirugía, sino estamos hablando de, pues tal vez un centro de vocacional para futuros doctores y científicos. Y todo lo que hacemos nosotros tiene como una planeación detrás de cuáles son los aprendizajes de esta actividad, cuál es la vinculación con la escuela, porque claro, si no estamos vinculados con lo que pasa en el colegio, pues no va a haber tanta esta vivencia y esta continuación del aprendizaje del que les estaba hablando más anteriormente. Entonces, por ejemplo, en el hospital pues estamos hablando que de aprendizajes, aprenden de anatomía, las partes del cuerpo, que si la rótula específica de cierta cosa, habilidades motrices, este movimiento pequeño de bisturí para ayudar a los futuros cirujanos, pensamiento crítico, cómo tengo que reaccionar y por qué, responsabilidad, ¿quién no le gustaría un doctor responsable? Creo que pocos dirían, ay, un doctor irresponsable, no pasa nada, voy con él. Y finalmente la toma de decisiones bajo presión. ¿Qué es lo que pasa? Que a ver, todo es simulado, pero los niños realmente, a través de este juego de rol que manejamos nosotros, es apasionante ver cómo se ponen en los zapatos del doctor y juegan a hacerlo y se sientan en el papel. Entonces, de repente, en un momento de crisis, deciden. Y eso hace que el niño también se dé cuenta de cómo es y qué le gusta. A nivel de vinculación con la escuela, bueno, podemos hablar de las materias de ciencias, de salud, como para que el maestro retome todos estos temas en el colegio. La universidad, hablamos de futuros científicos e ingenieros, en donde igual desarrollamos pensamiento crítico, creatividad, autoconocimiento para saber qué me gusta, la resolución de problemas, el pensamiento científico, y lo podemos vincular con las materias de ciencias, computación, matemáticas. Tenemos una larga lista de fábricas para futuros ingenieros industriales, sin importar quién sean, que si la fábrica de caramelos, de chocolate, de helados, de jugos, de saborizantes, ahí en Kidzania, en Santiago, en donde realmente también los aprendizajes pueden ser incluso más amplios, como cuál es el proceso de producción y cómo funciona el pensamiento analítico, responsabilidad, por supuesto, pero también cuestiones de seguridad. Y aquí, vinculación con la escuela, puede entrar las matemáticas. ¿Cada cuánto tiempo tengo que estar haciendo algo? ¿Cuál es la medición exacta? Este tipo de términos más abstractos con los que trabajan las matemáticas. La planta de reciclaje para futuros ingenieros ambientales, mis favoritos. El mundo necesita mucho de ellos, entonces hay que inspirar a que haya más. En donde también desarrollamos conciencia ambiental, pensamiento crítico, responsabilidad, resolución de problemas. Y para vincularse con la escuela están como materias de civismo, ciencias, de ciudadanía. Y les mencionaba que, claro, en la pandemia pues cerramos, y cómo seguimos promoviendo STEM.
Todas las actividades que se comparten del programa de Kitsania en Casa a través de las redes sociales de Kitsania Santiago tienen cuestiones de STEM. Entonces estamos, se han desarrollado más de 100 actividades para papás, para niños, en donde pensamos en actividades para que esta curiosidad, y yo lo que siempre digo es que nosotros en Kitsania somos los encargados de sembrar la semilla de la curiosidad de algún tema. Y ya son los docentes, los padres de familia, los que, claro, la semillita en la tierra así nomás no crece. Entonces el maestro puede ser la agüita, el papá puede ser el solecito, y esa semilla a la larga puede convertirse en un niño que aspira, que sueña a convertirse y a transformar el mundo. Entonces, ¿de qué hablamos? Como un poquito, ¿por qué el título de la charla se llamaba que STEM es una herramienta educativa hacia el cambio? Les traigo este pequeño resumen. Primero estamos hablando de la cuestión aspiracional. Creo que de las decisiones más difíciles que puede enfrentarse una persona en su vida es decidir qué quiere ser. Entonces, tener un poco más de claridad y abrir el espectro, más allá de si te gustan o no las matemáticas y si eres bueno y a partir de eso decides, que las matemáticas no sean un limitante para una persona que tal vez hubiera sido un excelente economista. Las habilidades del siglo XXI que les mencionaba, se dediquen o no a este tipo de carreras, todos vamos a necesitar ser creativos, todos vamos a necesitar pensamiento crítico. La cuestión de la sustentabilidad, al final ver STEM como herramienta de cambio para innovar, para inventar nuevas soluciones a los problemas que ya tenemos, algo que también nos ayuda a reducir la brecha y lograr esta tan mencionada igualdad y equidad de género, ambas, y finalmente que sea este motor de innovación y progreso. Y hablando de modelos a seguir, les comparto una pequeña anécdota de mi vida ya antes de terminar. Esa soy yo, de joven. Y uno de mis pasatiempos favoritos de niña era desarmar cosas. Entonces, yo me robaba la herramienta de mi papá y agarraba la calculadora y allí iba. Y la desarmaba todo y la volvía a armar. Y lo mismo con el microondas, con la licuadora. Claro, mi pobre mamá me alucinaba, pero por suerte nunca descompuso nada. Y uno diría, una niña que su hobby es desarmar máquinas y volverlas a armar, sería una excelente ingeniera. Y yo incluyo esta anécdota porque yo nunca lo contemplé. ¿Por qué? Porque no había ingenieros a mi alrededor. Porque nadie nunca me dijo que podía hacerlo. Como que yo, a la hora de decidir qué es lo que quería hacer, dije, soy muy mal en matemáticas, entonces las ingenierías descartadas. Pero no había tampoco un discurso como el que hay ahora con las niñas, de que tú puedes, ¿no? Este gran movimiento internacional que vemos de feminismo y de girl power, todo esto no existía. Y yo, me parece como muy, muy fuerte que yo nunca contemplé ser ingeniera cuando esa era una de mis actividades favoritas. Entonces, al final se trata de dar opciones. Seguramente yo habría sido pedagoga de todas formas porque me encanta, pero yo hubiera tenido más capacidad de decidir qué es lo que quería con mi futuro. Y así como yo, cuántas niñas, cuántos niños que no saben de la existencia de estos temas, que no tienen las habilidades y que se basan en parámetros muy, muy tontos como si soy bueno con la tecnología o no, si me gustan las matemáticas o no, si se me daban las cosas manuales de armar. Hay que hacer y promover desde temprana edad a que todo este tipo de cosas se desarrollen para que después la concepción que tiene un niño de sí mismo no sea precisamente su limitante para seguir y llegar a ser este gran potencial y tener el niño que invente la aspiradora de smog que nos surge en la Ciudad de México, o el niño que invente, o la niña más bien que invente un programa para generar energía limpia sin tanta inversión y que contraponga los gases invernaderos. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, de mi parte, sería todo. No sé si tengan alguna pregunta.
Bueno, muchas gracias, Carla. Demasiado interesante todo lo que nos cuenta y la verdad es que independiente de este mundo del STEAM o del STEM, dependiendo de cómo lo miremos, que es tan grande en el fondo y felices de seguir aprendiendo más, es súper importante este mensaje de nosotros como adultos poder inspirar a los niños, poder ampliarles las aspiraciones, o sea, como decía Carla, de parte de Kitsania, parte de nuestra como esencia es el poder ampliar las aspiraciones a los niños, pero acá sobre todo que estamos con un montón de profesores, invitarlos a todos ustedes a también inspirar a los niños con los que trabajan, de darles todas estas alternativas, de motivar sobre todo a las niñas, a que realmente todos los niños pueden ser lo que ellos quieran, y es cosa de motivarse, de incursionar, de probar cosas para ir descubriendo qué es lo que a cada uno le gusta. Vamos a ver algunas preguntas. Bueno, la voy a leer para que todos, para lo que nos estén viendo el chat. Nos pregunta María Paz, ¿qué recomiendas hacer, Carla, qué recomiendas hacer en las salas de clases para que sea un tema menos complejo y para que para el alumno sea entretenido y que aprenda jugando? Aquí yo creo que una de las grandes ventajas de STEM, e incluso se puede tomar, el docente puede tomar a su favor el que no sabe tanto, porque, digo, sobre mi experiencia cuando he trabajado con niños, cuando el niño elige o tiene la posibilidad de elegir qué tema le interesa y trabajar un proyecto a partir de ese tema, ahí para el alumno ya de cajón es entretenido, porque es un tema que le gusta, que le apasiona y por el que tiene curiosidad e inclinación natural. Entonces, para tener como esta motivación intrínseca, yo recomendaría dejar a que el niño, digo, no es algo que van a hacer siempre porque todo tiene que responder a la currícula, pero como experimento, decir, bueno, tu tema es energía. Y a partir de eso, tú elige qué quieres hacer, ponte a investigar, lleva un proceso de design thinking precisamente para ver qué te gusta, investiga y una vez bajas una propuesta, entonces esta cuestión de que sea un proceso más personal, elegido por un mismo alumno, hace que la cuestión motivacional esté y para que sea menos complejo, eso también puede servir porque así, claro, de repente como docentes hay un punto que ya no sabemos ni qué hacer. Entonces, dejar al alumno libre y ser nosotros, tomar un rol de guía, es sumamente útil. Y además acá, lo que les decía sobre todo del nivel de, pues, qué materiales utilizo, etcétera, al final, he visto muchísimos niños, por ejemplo, trabajar con temas de STEM en donde usan basura. Realmente no se necesita el gran recurso. Entonces es motivar al niño. Yo creo que la clave está en motivar al niño a que persiga lo que le gusta, a que persiga su propia creatividad y que el docente, claro, tenga en el inter, empiece a investigar de qué manera puede ir pastoreando al chamaco para que este proceso sea mucho menos complejo. Entonces ahí no hay tanta resistencia del alumno, el docente se puede sorprender enormemente y siempre hay aprendizajes significativos y proyectos sumamente interesantes que no solo inspiren al docente o a los alumnos, sino también a los alumnos que están haciendo otros proyectos, ¿no? Como que es algo que es como esta flama que se va prendiendo todo lo demás. Buenísimo. Bueno, María Blas también nos pregunta si existe alguna página donde se pueda sacar ideas de ejercicios para hacer con los niños o algo por el estilo. Sí, existen muchísimas páginas. Yo lo que les recomendaría realmente, mi mejor amigo a la hora de hablar de STEM es Pinterest. Entonces, si ustedes buscan en Pinterest el tema que buscan e incluso la edad de niños que están buscando, les van a salir una cantidad de cosas impresionante. Eso es algo de lo bonito de STEM, que también trae esta concepción que es bastante novedosa del Internet 3.0, que es de compartir, ¿no? Esta parte de yo hacer mis propios materiales didácticos y no enseñárselos a la maestra porque yo los hice y estoy muy orgullosa de ellos. En temas específicos de STEM existe una colaboración docente espectacular. Entonces les digo, los invitaría a revisar Pinterest, los invitaría a revisar, por ejemplo, existe otra página que se llama Teachers Try Science, se las voy a escribir aquí, donde ya hay todas las unidades didácticas desde la introducción
la preparación, los materiales, la preparación, incluso la evaluación de todos estos modelos de diferentes temas. Y como este hay muchísimos, no dudo que en Chile haya una comunidad de maestros muy grande que esté trabajando en esto y por todos lados del mundo. Les digo, lo bueno es que, y una última recomendación, si lo buscan en inglés, aparece mucho más porque los países que hablan en inglés son los que más llevan trabajando con este modelo. Entonces, si buscan en español, claro que les salen, pero yo los mejores resultados siempre son en inglés y ya es cuestión de pues usar como Google para traducirlo o trabajar lo mismo en inglés y ahí se matan dos pájaros de un tiro, etc. Buenísimo, muy buenos datos. Eh, si es que alguien más quiere preguntar algo, puede sacar su micrófono, lo habilitamos todos para que puedan, en el fondo, desmutearlo y hacer alguna pregunta quizá más fácil a través sin tener que escribir en el chat. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo más. De todas formas, bueno, nosotros vamos a mandarles esta presentación a todos ustedes por mail, va a quedar también, como les contaba, en nuestros canales de YouTube y de Facebook, para que la puedan volver a ver si es que quieren, si es que hay algo que no les quedó tan claro, y por supuesto también en el mail que les enviemos van a estar nuestros contactos para que nos puedan hacer preguntas, nosotros se las podemos hacer llegar a Carla también, pero justamente como decía Carla, la idea es que vayamos armando entre todos un grupo de interesados en este mundo del STEM y podamos entre todos conseguir lo mejor para nuestros niños, que es el fin último de todo esto, y poder motivarlos para que ellos construyan un mundo mejor. ¿Ya? Así que eso, si es que nadie más tiene preguntas, le damos las gracias, bueno, a Carla por esta charla tan entretenida e interesante, y a todos ustedes, a todos los profesores principalmente, y todas las personas relacionadas al mundo de la educación que nos acompañaron hoy. Esperamos seguir haciendo este tipo de charlas. Tuvimos esta primera serie de dos que fueron en la semana pasada y esta, y de todas maneras los vamos a estar invitando a través de nuestras redes sociales, de nuestros canales oficiales. La mayoría de ustedes ya tenemos sus correos, así que ahí los vamos a poder seguir invitando a este tipo de eventos, y también la idea es poder más adelante hacer alguna conversación ya más abierta con todos ustedes para que también nos puedan contar ustedes cuáles son los temas que les interesan, que podamos discutir un poco más de algunos temas en particular, así que también todas las sugerencias son muy bienvenidas. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. ¿Ya? Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Carla.